Desde 1960 a 2020, pese a las sucesivas crisis como la gran recesión de 2008 o la pandemia del COVID-19, la economía mundial ha crecido a una tasa media anual del 3,5% en términos reales. Se trata de un ritmo inusual en la historia de la humanidad, pues implica que la renta mundial real prácticamente se duplica cada 20 años. Podemos imaginar lo que ese aumento de renta debería suponer en términos de nivel de vida de los ciudadanos, erradicación de la pobreza, acceso de la población a los servicios básicos como el agua, los saneamientos, la educación o la sanidad, y en el avance de la democracia y la libertad. Pero también en las necesidades energéticas del planeta y en el impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente de un crecimiento tan descomunal. Pero el panorama global sería muy incompleto si no tuviéramos en cuenta que este crecimiento mundial ha estado muy desigualmente repartido, algo que sintetizamos en los cambios globales a continuación. Las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa y Japón, que en 1960 representaban casi el 80% del PIB mundial, hoy apenas representan un 50%. Dentro de ellas se ha producido una pérdida especialmente relevante del área europea y de Japón, que casi caen a la mitad de lo que supuso su relevancia máxima en la segunda mitad del siglo XX, 1960 para la Unión Europea y 1980 para Japón. Aunque la pérdida de peso específico de Estados Unidos no es tan acusada, también es significativa, pues ha caído más de 10 puntos en este periodo. China ha multiplicado por más de 10 su peso relativo mundial, y lo ha hecho especialmente desde 1980, cuando representaba un porcentaje del PIB mundial incluso inferior al de España, por poner un ejemplo. Hoy se sitúa casi al mismo nivel relativo que los grandes bloques occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, y triplica el peso relativo de Japón, cuando a principios del siglo XXI se situaba muy por debajo. El resto de los países emergentes de Asia, como Corea del Sur, India y los llamados tigres asiáticos, han más que triplicado su peso en el PIB mundial, con un empuje especial en las 2 últimas décadas. Latinoamérica ha perdido peso en la economía mundial, sobre todo desde 1980, pese a tratarse de una región emergente con países con un potencial enorme como Brasil. No ha seguido la estela de los países asiáticos emergentes o de Europa del Este, estos últimos englobados dentro de lo que llamamos el resto del mundo. África permanece estancado en lo que se refiere a su porcentaje sobre el PIB mundial, pese al crecimiento de la población y su carácter de economía emergente. Y el resto del mundo ha ido ganando peso, especialmente a partir de 1980, por el empuje de la Europa del Este, Rusia y Turquía, lo que podemos llamar la Europa emergente, y de Oriente Medio. Todos estos cambios no son meramente económicos, energéticos o medioambientales. Tienen además importantes implicaciones sociales, geopolíticas y culturales que iremos desgranando en nuestros próximos análisis sobre las tendencias globales y de las regiones emergentes. Análisis que dan todo el sentido a Gate Center.